¿Por qué no puedo tragar? Esto es lo que busqué yo hace 1 año y medio, cuando mi cuerpo se paralizó por miedo a atragantarme. Esto, amigas, se llama fagofobia y es un problema que ahora os explicaré de dónde viene, cómo lo pasé y herramientas para poder superarlo. Si tú o alguien que tú conoces está pasando por esto, déjame decirte que se sale. Soy la viva imagen de que se puede. Es un vídeo sobre todo para darte ánimos. Es el vídeo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo pasé por todo esto al principio. Bienvenidas al vídeo, chicas. Quiero empezar explicando qué es la fagofobia para que lo puedas entender. La fagofobia es una fobia nacida del miedo a tragar. Y no es que tu cuerpo no pueda tragar, es que tu mente ha asociado el acto de tragar como algo peligroso. Entonces, cuando nuestra mente asocia que hay un peligro en nuestra vida, activa el sistema nervioso simpático en modo de supervivencia. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que tu garganta se cierre, que tus respiraciones vayan más rápidos, que estés tensa, y no es porque tengas algo físico en tu cuerpo, sino que es porque tu cabeza está en ese modo de supervivencia, entonces te está intentando proteger del peligro, pero es un peligro que no está. Lo único que nuestra cabeza aún no lo sabe. Vamos a tener que trabajar muchísimo con nuestra cabeza para reenseñarle de que tragar no es un peligro. O sea, nacemos todos sabiendo tragar, pero esto nos va a tomar un poquito de tiempo. Por otra parte, nuestro sistema nervioso tiene 2 estados principales: el estado de alerta y el estado de calma. Cuando nosotros llevamos muchísimo tiempo viviendo con ansiedad, con estrés máximo, con traumas muy fuertes, nuestro sistema nervioso en este caso se desregula porque no puede más. Nuestra cabeza puede generar fobias como esta. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, hay que entender eso. En este caso, la fagofobia suele aparecer después de un episodio de atragantamiento o de una sensación muy fuerte de miedo al comer. Entonces tu mente graba esa experiencia como algo peligroso y se queda grabada en el subconsciente como que cada vez que vas a comer está el peligro ahí y actúa con pánico. Entonces tendremos que enseñarle a la mente a cómo desaprender esto. Esto lo vamos a aprender durante el vídeo, ¿vale? La buena noticia de todo esto es que tal y como tu cuerpo ha aprendido que eso es miedo y es inseguro, puede desaprenderlo, porque nuestra cabeza la podemos manejar siempre como queramos. Eso solo necesita seguridad, tiempo y constancia, ¿de acuerdo? Un problema que solemos tener muchas veces es que vemos la ansiedad como un enemigo que hay que frenarlo, pero no entendemos cómo funciona realmente el ciclo natural de la ansiedad. Entonces, a mí esto me lo enseñaron y me ayudó muchísimo, que es a entender cómo realmente funciona la ansiedad y por qué no hay que intentar pararla. Básicamente la ansiedad tiene una curva natural que es como una campana, sube, sube, sube y llega a su pico máximo y luego su tendencia natural es bajar, siempre, o sea, no hay otra, es su ciclo natural. Entonces, el problema está cuando estás subiendo y tú empiezas a notar que estás ansiosa tal y en lugar de calmarte, decirle a tu cuerpo, me sé regular, creo que voy a estar mejor, como aprender a autorregularte con respiraciones conscientes, meditando, lo que sea, o sea, aprender métodos de autorregulación para que mientras estás subiendo tú la dejes subir hasta el pico y en el pico va a empezar a bajar. Entonces, lo que no tenemos que hacer es como pararla antes de que llegue al pico, porque entonces sí que es como que la mantenemos muy alta todo el rato. Tenemos que confiar en que va a llegar a su punto máximo y de ahí solo le queda bajar. Y es así, entonces confiar en el proceso, porque esto me lo han enseñado. Cuando os cuente mi historia con la fagofobia vais a ver que tengo ya un posgrado, máster, todo de psiquiatría, psicología, neurociencia, todo, porque desde que me pasó esto, cuando entendí de dónde venía y todo esto, mi propósito fue entender cómo funciona el cerebro humano y he estado 1 año y medio estudiando cómo funcionamos. Ten paciencia con los de tu entorno porque seguramente es algo muy nuevo para ellos también y va a costar que la gente te entienda porque es algo que no se ve físicamente y aunque te duela, pues ten paciencia con ellos y al final lo van a acabar entendiendo y te van a acabar apoyando como puedan. Y ahora que ya hemos aprendido muy brevemente qué es la fagofobia, cómo se crea y un poquito sobre la ansiedad, te voy a contar mi historia, cómo yo lo pasé, cómo yo lo superé y las herramientas. Entonces, a mí me pasó tal que así. Un día yo estaba comiendo y sentí que me atragantaba. Digo sentí porque mi cuello se cerró de golpe. Porque, a ver, sí que es verdad que yo llevo muchísimos años con ansiedad, con traumas no resueltos, nunca había querido mirar hacia adentro, siempre era como, soy la fuerte, barrera, 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 no escuchar a mi cuerpo, callarlo, tal. Entonces puede que acabe pasando esto. Como hemos comentado antes, cuando llevas muchísimo tiempo con un estrés muy fuerte, con una ansiedad muy fuerte, el sistema nervioso se desregula. Yo pasé por
casi la pérdida de un familiar muy importante, entonces me desregulé ya totalmente, fue como la gota que colmó el vaso. Entonces un día estaba comiendo y mi garganta se cerró de golpe, o sea, fue mi cabeza. Claro, yo lo viví como un atragantamiento real, aunque no me puedo atragantar con arroz en ese caso, mi cabeza lo vivió como tal. Entonces, después de ese día, cada vez que yo iba a comer, mi garganta se cerraba, yo decía, no puedo tragar, llegué a los extremos de que no me veía capaz ni de tragar agua. Fue algo muy impotente, llegué hasta ese punto porque mi cabeza había asumido tan fuertemente que era un peligro tragar. Como el atragantamiento lo viví tan fuerte como una situación de riesgo máxima, mi cabeza lo grabó como algo de peligro extremo. Entonces es muy normal que actuara de esa manera, pero claro, hay que entender las cosas, por qué pasan. Yo al principio no entendía nada y empecé a intentar ignorarlo, como intentaba comer lo que podía, si estaba como acompañada me sentía mejor, luego me volvía a pasar el miedo y no avanzaba, y como a las 2 semanas llegué al punto extremo de que, como yo no estaba mirando al problema y lo estaba intentando evitar, empecé a tener ataques de pánico. El pánico es el miedo al miedo. Como yo tenía miedo a no poder tragar, pero no lo estaba ignorando, tenía miedo al miedo de no tragar. Entonces eso me empezó a crear un pánico horrible. Varias veces fui a urgencias pensando que me iba a morir, no sabía qué hacer porque es una impotencia muy grande, no es como que te rompas una pierna y te pueden ir y curarte. Es algo que viene de dentro tuyo, y en ese momento muchos sanitarios no sabían ni cómo ayudarme, no entendían cuál era el problema. Es un tema que no está muy desarrollado tampoco, creo que en nuestra sociedad, por eso también me he visto en la obligación de hacer este vídeo. Bueno, entonces acabé en urgencias la segunda vez, me diagnosticaron con un TOC. A día de hoy creo que no fue un TOC lo que tenía, bueno, es una fobia, pero bueno, me diagnosticaron con un TOC y me empezaron a medicar para regular otra vez mi sistema nervioso. Yo me lo tomé muy en serio, estuve 1 año medicada porque quería ponerme bien cuanto antes posible. Entonces, bueno, esas pastillas al principio obviamente me ayudaron a calmar muchísimo mi sistema nervioso porque estaba muy desregulado, y esa fue como la primera fase. De ahí lo primero que hice fue buscar en internet terapias para la fagofobia y encontré unas chicas online que tenían un curso especializado para la fagofobia y lo hice. Era como de 8 o 9 sesiones. Durante esas 9 sesiones lo que más me ayudó fue a entender qué era la fagofobia, más o menos lo que os he explicado aquí, y cómo empezar a superarla poco a poco, que es básicamente reaprendiendo a comer, enseñándole a tu cuerpo que no es peligroso. O sea, pues poco a poco vas comiendo lo que más segura te sientes. Al principio solo era líquidos, pero el problema viene con la desnutrición. Llegué a perder unos 15 kilos. Luego, al final del vídeo, voy a dar una herramienta que he encontrado para, en ese momento clave, una opción que hay para no desnutrirte, pero yo no la conocía en ese momento. Me enseñaron básicamente que hay como que reaprender a comer, que cada día pues intentar comer un poquito, salir de tu zona de confort cada día y enseñarle a tu cuerpo de que eso no es peligroso, y tu cuerpo con la repetición se va a acabar acostumbrando de que es seguro comer. Bueno, es fácil de decirlo, es mucho trabajo. Yo supongo que hay casos y casos, gente que irá más rápido, gente que irá más lenta. Yo estuve 1 año con subidas y bajadas. Obviamente había días que me sentía muchísimo más eufórica y podía comer muchas más cosas. No comía mucho en ese momento, pero mucho más que otros días que solo me veía capaz de tomarme algo líquido, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es una montaña rusa. No es un viaje lineal para nada, eso hay que aprenderlo y no frustrarse con eso porque es como funciona. Esa fue como la primera fase. Y bueno, como yo en ese momento vital de mi vida ni estudiaba ni trabajaba porque justo me había graduado ese mismo año y estaba en el proceso de encontrar trabajo, pero yo quería ser freelancer, entonces estaba como justo en un momento que no tenía nada. Probé de todo, me puse al 100% a curarme y a estar mejor porque había entendido que era un problema que venía de dentro, que era un problema de arrastrar traumas no resueltos. Entonces decidí pararlo todo y ese año entero dedicarlo a mí misma, o el tiempo que hiciera falta, a curarme, porque entendí que si la cabeza no está bien, nada está bien. Más que nunca eso lo he entendido con la fagofobia. Empecé a probar distintos tipos de terapias. Os puedo explicar más o menos cada una lo que me ha hecho y podéis escoger cuál os serviría más a vosotras en el caso de que quisierais hacer una terapia para este caso en específico. La primera terapia que yo hice en todo este proceso fue las chicas estas online, que me fueron muy bien para entender el problema, de dónde venía, qué era, qué pasos podía empezar a seguir para ponerme mejor cada vez. Eran como 9 sesiones, como ya he dicho, entonces se acababa y mi problema seguía, ¿sabes? Porque era algo mucho más profundo que solo el comer.
el comer es como el problema de lo que no me he trabajado anteriormente. El segundo tipo de terapia que probé, también lo hice muy cortito, pero me funcionó bastante, que se llama MDR. Pondré por aquí la explicación también. Como a mí me lo explicaron, es como que mueves el trauma de una parte del cerebro a otra para que tu mente no lo tenga como algo malo, sino como que lo tenga solo como una memoria. Más o menos lo he explicado como he podido. Y de esa chica hice como 4 sesiones en ese momento. Me fueron bastante bien porque trabajamos en el momento exacto de cuando me atraganté. Me fue bien como para dejar ir ese momento. Luego estudié muchísimo sobre neurociencia y sobre cómo funciona nuestro cerebro. Descubrí que hay una terapia que se llama neurofeedback, que te ponen como un gorrito, bueno, pondré la foto por aquí, de ondas electromagnéticas conectadas como a un ordenador. Entonces se ve que nuestro cerebro funciona por patrones de repetición. Entonces, para poder cambiar lo que te está sucediendo o lo que estás viviendo, hay que cambiar esos patrones. Vi que había estas sesiones que con las ondas electromagnéticas, o sea, cero indoloro, o sea, no notas nada, es como todo en plan encima de tu cabeza. Hice muchas sesiones de esto, estuve yendo como 5 meses. Y sí que me noté mucha diferencia a la hora de dormir, sobre todo porque cuando yo fui a hacerme el test tenía mis ondas en lo más alto de hiperactivas. Mi cerebro iba a 500 por hora y eso me dificultaba muchísimo regularme, estar tranquila. Y a todo esto tengo que decir que lo que he aprendido estudiando todo esto con el trabajo de Joe Dispenza es muy importante como para autorregularnos, meditar. Yo me negaba a hacerlo porque decía, seguro que hay otras maneras, y hasta hace solo un mes y medio que he empezado a meditar he notado una diferencia abismal. Entonces os recomiendo 1000 que hagáis sus meditaciones. Si queréis entender el porqué, que os leáis su libro que se llama Sobrenatural, de Joe Dispenza, y ahí os explica para qué sirven las meditaciones, por qué es tan importante, porque literalmente vivimos como anclados en el pasado. Es una locura ese libro. Aún ni me lo he terminado, pero estoy haciendo las meditaciones que dice en el libro y ya he notado unos cambios muy fuertes, así que os lo recomiendo a todas, ese libro de verdad. Y sus meditaciones están gratis en Telegram, están en español y en inglés, o sea que es que no hay excusas. Y luego, hace también un mes y medio, he empezado otro tipo de terapia que se llama terapia psicosomática, porque yo lo que no quería era otra vez unas psicólogas que solo te hacen como hablar, pero no trabajan cómo tu cuerpo reacciona a todas las memorias que ya tiene como dentro. Entonces descubrí que esta terapia trabaja con las memorias, con todo lo que has vivido, con los traumas, pero a la vez cómo tu cuerpo reacciona a eso y como que lo pueden cambiar haciendo MDR, otra vez, diferentes tipos de herramientas que ellas tienen para hacer que tu cuerpo se regule con cada una de las cosas que te han pasado. Entonces me pareció súper interesante y lo he empezado a hacer hace un mes también y me está yendo genial y estamos como escarbando hasta el fondo, que es como desde que era una niña hasta lo que me pasó antes de ayer, pues entender cómo funciona, cómo me ha llegado a afectar, trabajarlo para que yo pueda estar también más estable en mi día a día. Bueno, que la chica también me lo dijo, que una vez tú tocas fondo, obviamente que tu cuerpo va a tardar en recuperar esa estabilidad que tú tenías antes, o sea, has llegado a un punto tan extremo que el tiempo de recuperación va a ser también muy largo, porque yo también había momentos que me desesperaba como, pero ¿por qué llevo un año y medio y aún hay días que me siento así? Y me dijo, es lo más normal del mundo, o sea, vengo a decirte que es lo más normal del mundo. Y esas fueron como todas las terapias que yo he hecho. Si hay alguna que te llama más que la otra, pues pruébala. Os recomiendo muchísimo que busquéis ayuda profesional cuanto antes, y estas que yo os he dicho pues son algunas de las que de verdad he visto que sí que ayudaban, porque yo llegué a encontrar psicólogas que no tenían ni idea de lo que era la fagofobia. Entonces también hay que ir con gente que sí que te puede ayudar y no lo contrario. Pues ahora que ya hemos aprendido cómo se crea, cómo yo lo viví, vamos a por la última parte del vídeo, que son las herramientas que podéis empezar a aplicar desde hoy mismo para empezar a mejorar vuestro camino con la fagofobia, ¿vale? El primero, ya lo he dicho, sería buscar ayuda profesional si os lo podéis permitir. Cualquier tipo de terapias de las que ya he dicho, si conocéis otras las podéis dejar en comentarios y nos ayudamos entre todas. Cualquier tipo de terapia te irá súper bien, alguien que te pueda acompañar en el camino, te lo recomiendo muchísimo. La segunda herramienta son las respiraciones conscientes. Está el internet lleno de ejercicios de respiraciones en Spotify, en YouTube. Básicamente te ayudan a regular tu sistema nervioso cuando tienes muchísima ansiedad. A mí, las psicólogas primeras con las que fui me hicieron tener como una captura de pantalla en mi móvil de como un cuadrado de inhala 4, aguanta 4 segundos, exhala 4 segundos, aguanta 4 segundos, y hacerlo así como el cuadrado este, hacerlo 3-4 veces al día, las veces que haga falta,
para ir regulando tu sistema nervioso. Os lo recomiendo muchísimo de ir aplicando estas técnicas en vuestro día a día para poder regularos, porque ahora mismo en el punto en el que estás, si acabas de empezar con la fagofobia, es que estás desregulada, entonces tenemos que regularnos lo más posible, ¿vale? La tercera herramienta que yo os recomiendo, ya os lo he dicho, que es hacer meditaciones. Si no sabes ni por dónde empezar, que es lo que me pasaba a mí, cómprate este libro, Sobrenatural, de Joe Dispenza, es increíble y ahí vas a entender el poder que tiene meditar. Literalmente ha curado gente que estaba mala físicamente, mentalmente, entonces a mí me ha ayudado muchísimo y ya lo he inculcado en mi rutina de mañanas como si fuera a lavarme los dientes. O sea, yo me despierto, esa almohada la pongo ahí en la pared y es lo primero que hago. 30 minutos de meditación. Hay meditaciones de 5, de 10, de 15, de 1 hora, o sea, tú eliges el tiempo, pero de verdad te ayudará muchísimo. La cuarta herramienta, que es lo que os estaba diciendo antes sobre la no desnutrición. Básicamente yo conocí una empresa que es la única en todo el mundo que tiene un batido que tiene los 114 nutrientes que la OMS nos recomienda al día, más proteínas, vitaminas, minerales, o sea, tiene todo ese batido. Y yo eso no lo encontré cuando yo estaba muy mal. No es un batido que yo os recomienda como para que dejéis de comer y os acostumbréis a eso y ya está, porque no queréis estar tomando un batido el resto de vuestra vida, pero sí que a mí me hubiera funcionado muchísimo por esos días que os digo que estaba peor, que me encontraba con menos fuerzas de hacer los esfuerzos ese día, pues me hubiera ido súper bien ese batido para no desnutrirme los días que no podía hacer más porque mentalmente no estaba preparada. Estos batidos son de la marca Herbalife. Yo, desde que los he encontrado, me los tomo cada mañana, mi energía ha mejorado muchísimo, me he empezado a nutrir otra vez, mi cuerpo está mucho mejor, ahora estoy en los kilos perfectos. Si queréis más información del batido me podéis escribir por Instagram, os dejo el link abajo por si lo queréis comprar. Y la verdad, creo que es un súper tip y una súper herramienta que a mí nadie me dijo y que me hubiera encantado, porque los días que solo quieras tomar líquido porque no te ves capaz de más, o con lo que has comido no has tenido suficiente como para estar nutrida, pues si encima le metes el batido, vas a estar mucho más nutrida que si no lo hicieras. Con este problema de la fagofobia, lo más peligroso es la desnutrición y no llegar a tener todo lo que nuestro cuerpo necesita, porque pues te pueden pasar 1000 otras enfermedades físicas por no estar nutrida. Por cierto, ahora me he hecho una analítica hace como 2 semanas, porque claro, he estado viendo también mis analíticas a ver si estaba muy mal de algo y tal, y había llegado a estar baja de algunas cosas, y ahora hace 2 semanas me he hecho una analítica y estoy perfecta de todo. Yo el batido este me lo sigo tomando cada mañana con mi desayuno, o sea, no lo sustituyo con mi desayuno y me ha cambiado la vida. Entonces os dejo el link abajo para que lo miréis si es que os interesa, pero o sea, os lo recomiendo a todas. La quinta herramienta es que hagáis algo de movimiento con vuestro cuerpo. Al final no os voy a decir que os vayáis al gym a hacer pesas porque no tenéis en vuestro cuerpo, asumo, todo lo que necesita vuestro cuerpo para que os vayáis al gym a hacer fuerza, pero yoga, pilates reformer, varios ejercicios que son más tranquilitos, porque el movimiento ayuda a sacar también la energía mala, el estrés, o sea, os va a ayudar muchísimo. Yo había días con ataques de ansiedad fortísimos que me iba a pilates reformer y volvía nueva a casa, entonces el movimiento, aunque sea andar, os va a ir muy bien y no os quedéis en casa porque podéis llegar como a deprimiros. O sea, intentar que vuestra vida sea por lo mínimo lo más normal que se pueda, dentro de lo que cabe. Y la sexta es que empieces ahora, tienes la excusa perfecta para empezar tu camino de amor propio más grande que puedas haber hecho nunca. Empieza a quererte a ti misma y a respetarte como nunca antes lo has hecho. Empieza a hablarte con cariño, porque ya hemos visto que todo lo que hemos hecho mal nos ha llevado aquí. Entonces empieza ahora a tratarte con amor, con paciencia. Va a ser un camino en el que vas a necesitar paciencia y autocompasión. Entonces empieza a leer libros de amor propio, empieza a hablar bien, llévate a hacer citas sola cuando puedas. No digo si ahora no estás preparada, pero sal de tu zona de confort y vas a ver que cada vez que vayas haciendo más cosas para ti, aprende a poner límites. Todo esto te va a dar un montón de autoestima y vas a ver que te estás como autosuperando a ti misma. Entonces te lo recomiendo muchísimo. Y dicho todo esto, si tú estás pasando por esto, te mando muchas buenas energías, muchos ánimos. Te prometo que se sale, confío en ti, sé que lo vas a conseguir. Eres mucho más fuerte de lo que te piensas, de verdad. O sea, sé que lo vas a conseguir, solo necesitas paciencia y coraje
sé que sois muy valientes todas y que lo vais a conseguir. Os voy a dejar todas las herramientas abajo linkeadas para que podáis seguir fácil todos los links de lo que os he dicho. Y que os mando muchísimos abrazos. Muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo si has llegado. Espero que algo te haya servido. No voy a decir que todo, porque obviamente cada persona y cada situación es un mundo, pero espero que algo te haya servido. Si algo te ha servido, yo ya me doy por satisfecha. Y que nos vemos en el próximo vídeo que haga. Y si hay algún tópico en específico que os haya llamado mucho la atención, dejármelo en comentarios y puedo hacer un vídeo sobre eso. Muchísimo amor y os quiero. Y si me queréis, aquí os dejo mis redes sociales. Darle like, por favor, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!